hemos titulado el mensaje de esta mañana, una debilidad útil. Una debilidad útil. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el pasaje nuevamente. Sin embargo, hermanos, espero que hayan puesto atención a la lectura. Que podamos entonces, con la ayuda del Señor, ver qué nos habla de Dios este pasaje, qué nos habla de Cristo este pasaje y qué aplicaciones pudiéramos inclusive ver para la iglesia de Cristo hoy. Hermanos, para los que les gusta el baloncesto, sé que hay algunos hermanos que lo hacen, hay una franquicia de la NBA llamada los Golden State Warriors, los guerreros, los soldados de Golden State, la ciudad dorada. Si no me equivoco, es en San Francisco donde está la ciudad. Y ese equipo tiene un eslogan o dicho que fue muy pegajoso. Y no fue el resultado de mercadotecnia. Ustedes saben que la mercadotecnia analiza los gustos de la persona y trata de venderle cosas a través de eso. Sino que ese dicho surge del entrenador del equipo en el 2014. ¿Y cuál es el dicho del equipo? En inglés, strength in numbers. Fortaleza en los números. Y miles de fanáticos utilizan esa camiseta cuando van a los partidos del equipo. Ciertamente es intimidante cuando usted ve el super equipo que era en su momento los Warriors y un estadio lleno de más de 10,000 personas con suéteres diciendo fuerza en los números. Y el director del equipo pensó en esto basándose en la profundidad del equipo. Y para los que no somos muy técnicos en deporte, cuando se habla de profundidad del equipo, se refiere a que hay una gran cantidad de excelentes jugadores en todas las posiciones. ¿Ok? Y muchas personas vivimos bajo ese concepto. Yo quiero a los mejores y mientras más sean los mejores, mejor. Hay fortaleza en los números. Sin embargo, hermanos, ese principio no es consistente con las Sagradas Escrituras. La vida cristiana no se ve desde esa perspectiva. Y el relato de hoy, muy conocido, por cierto, hoy regresé, durante la preparación regresé a mi escuela dominical, cuando estaba más joven, pero el relato de hoy es un ejemplo de exactamente lo contrario a fuerza en los números. El Señor no arma su equipo considerando la profundidad del equipo, sino que lo hace totalmente opuesto. Y lo podemos ver, hermanos, considerando al que llamó para libertar al pueblo. ¿Recuerdan? Capítulo 6, versículo 15 de Jueces. Este es Gedeón respondiéndole al ángel de Jehová. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y mírelo aquí. He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo, que soy el menor en la casa de mi padre. ¿Qué es lo que está diciendo Gedeón aquí al ángel de Jehová? Yo no soy el mejor para jugar en esa posición. ¿Ok? Y piénsenlo lo que hicimos deporte cuando hacíamos nuestros equipos, cómo armamos el equipo, ¿verdad? El más malo lo picaban de
Nadie quería que lo picaran de último, ¿cierto? Pero aquí Gedeón está viendo que siendo el más malo, el Señor lo llama ¿de qué? De primero. ¿Ok? Es algo que debemos observar ahí. Gedeón está diciendo, yo no soy nadie. Y ese es el principio que vamos a ver a lo largo de este pasaje, hermanos. Mientras avanzamos aquí, hermanos, quiero que observemos al menos tres cosas. La primera es que Dios utiliza la debilidad para su gloria. Dios utiliza la debilidad para su gloria. Lo segundo que vamos a observar en este pasaje es que Dios fortalece la debilidad. Y como tercer y último punto, veremos que Dios da la victoria en la debilidad. Es lo que, con el favor de Dios, debemos observar en este ejemplo o en este relato. Y lo vamos a ver primero, hermanos. El primer punto es que Dios utiliza la debilidad para su gloria. Y esa es la porción que comprende los versículos del 1 al versículo 8. La última vez, hermanos, que vimos a nuestro caudillo Gedeón, se encontraba ante la realidad de que el ejército opresor estaba en el valle de Jezreel amenazando al pueblo de Dios. Este ejército opresor era la confraternidad compuesta por los madianitas, amalecitas y los hijos de Oriente. Vimos que el factor diferenciador en esta ocasión que el ejército opresor hizo su invasión era que el Espíritu del Señor había revestido a Gedeón. Y el revestimiento del Espíritu Santo lo capacitó para la misión y certificó a Gedeón como el ungido de Dios, como el libertador enviado por él mismo. Y vimos que aún así, Gedeón necesitó la certeza de que el Señor cumpliría la palabra, la promesa de traer salvación a su pueblo. Y hermanos, algo que les pedí la semana pasada y les pido que hagamos hoy también, leámoslo desde la sandalia de Gedeón, no desde la sandalia del creyente del siglo XXI que anda bendecido y en victoria siempre. Veámoslo desde la perspectiva de Gedeón en su momento. ¿Sí? La circunstancia, la empresa a la que se estaba enfrentando el libertador era humanamente imposible. Y hay una razón para eso. Y hermano, yo espero que hoy podamos verlo aún con un poco más de claridad hoy. Ante tal empresa, Gedeón quiere certeza de que Dios hará y le pide la señal, la famosa señal del vellón que vimos la semana pasada. Y es bajo ese contexto, mis amados hermanos, al haber Dios afianzado a través de la señal la seguridad de Gedeón, que llegamos al capítulo 7. Emprende su misión muy de mañana. ¿Qué dice el versículo 1? Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Gedeón, luego del vellón, no quise hacer rima ahí, madruga hacia la misión, tampoco quise hacer rima ahí. El autor, hermanos, lo primero que hace es que no va a permitirnos olvidar de qué es todo esto. ¿Sí? ¿Con qué nombre llama Gedeón ahí, hermanos? Jerobaal. ¿Recuerdan el nombre Jerobaal? ¿Qué significa? Contienda Baal con él. Recordándonos, hermanos, no podemos olvidar el trasfondo de todo esto. No es una guerra nada más israelitas madianitas. El trasfondo aquí es una lucha sobre quién es Señor, quién es Dios, quién gobierna, quién reina, quién es supremo. De eso se trata esto aquí.
De hecho, lo leímos hace un momento, no le voy a pedir que se adelanten, pero ¿cuál fue el grito de guerra en la batalla? Por Israel. No, el grito fue Esparta. No, el grito fue por Jehová y por Gedeón. De modo que debemos entender que esto no es una mera batalla política. No es una lucha de intereses sociopolíticos y económicos lo que estamos encontrando aquí. Esta es una lucha. ¿Quién es Señor? ¿Ok? Y esto lo vamos a poder confirmar, mis amados hermanos, en el versículo 2. De hecho, hermanos, les informo que si no entendemos el versículo 2, no podemos entender el resto del pasaje. Y es en el versículo 2 donde el Señor hace preparativos precisamente para dicha batalla. Ahora, hermanos, sí quería hacer algo en esta ocasión antes de meternos a los preparativos de la batalla, porque quiero darle algo más de contexto a lo que le gustan los números. ¿Ok? Recuerden, hermanos, nuestro texto nos recuerda lo grande y lo temible que eran los madianitas. ¿Ok? Y también nos recuerda quienes salieron al llamado. Quisiera que nos adelantáramos al versículo 12 de nuestro texto, el capítulo 7. ¿Ok? Y noten que se nos dice algo que ya habíamos visto desde que iniciamos este relato. El versículo 12 dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Y nosotros decimos: wow, qué pocotón de gente. Pero algunos de nosotros necesitamos ser analíticos, y me parece que es importante que seamos analíticos, porque aquí se habla de fuerza en números en este pasaje. ¿Cuánto es ese pocotón de gente? ¿Cuántos son? ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor pensó en usted, que le gustan los números. Adelántese al capítulo 8 conmigo y leamos el versículo 10. Esto es el final, el recuento de la lucha, pero quiero que noten los números en el versículo 10. Y Zeba y Zaluma estaban ¿dónde? En Carcor, y con ellos su ejército, ¿como de cuántos? 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído ¿cuántos? 120,000 hombres que sacaban la espada. 120 más 15 nos da de que por lo menos eran 135,000 hombres, por lo menos. ¿Ok? Ahora, por otro lado, sabemos que cuando Gedeón tocó el shofar, respondieron los abiezeritas, el resto de la tribu de Manasés, la tribu de Aser, la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Pero no sabemos cuántos eran ellos en total. El versículo 2 no los dice. El versículo 2 nos dice que eran 32,000 hombres. ¿Ok? 32,000 hombres. Yo no sé cuánto es la mayor cantidad de personas, hermano, que usted haya visto en un solo lugar, pero esto ciertamente le da una idea de lo que vio Gedeón cuando pidió una señal. 32,000 hombres contra 135,000 bárbaros. ¿Sí? Así que así podemos entender, o por lo menos captar, los preparativos del Señor para la batalla. Porque piénselo conmigo, hermanos. Si respondieron 32,000 hombres para pelear contra 135,000, ¿me faltan? ¿O tengo que restar?
¿Sabe qué dice la lógica humana, hermanos? Nos falta más gente. Nos falta más gente de los mejores. ¿Ok? Y el Señor va a hacer preparativo a la batalla, y en el preparativo el Señor no va a decir, bueno, ahora llama a lo de la tribu de Judá y vamos todos. Lea el versículo 2 conmigo, y antes que lo lea, recordemos, hermanos, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos, como dice Isaías 55, especialmente en términos de salvación. ¿Ok? Pero miren lo que dice el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Hermano, esta es una declaración sorprendente. El pueblo que está contigo es mucho. ¿Ok? Y como les mencioné, probablemente Gedeón estaba pensando, pues si lo que nos falta es gente. Pero hermanos, esta declaración del Señor no es un mero capricho. Hay un propósito santo en esa declaración. Lo vimos en la última parte del versículo 3. No sea que se alabe Israel contra mí. Ese alabe significa gloríe, exalte, se jacte Israel contra Dios, diciendo: fue mi mano la que me salvó. ¿Ok? Y la intención aquí, hermano, es clara: que la salvación no sea atribuida al esfuerzo o a la diligencia de los soldados, que la salvación no sea tampoco atribuida a nadie más que a la fuente de dicha salvación, e impedir también que la gloria sea atribuida a quienes no hicieron nada para obtenerla. El principio aquí es, lo que el Señor quiere establecer aquí y que debemos todos recordar, es que la salvación es del Señor, únicamente del Señor, y que el Señor, con quien sea, es mayoría siempre. ¿Ok? Ese es el principio. Ahora, hermanos, nótelo, porque podemos pasarlo por alto. Hay algo muy común entre nosotros los seres humanos, y es celebrar éxito en virtud de méritos. Es muy común. Oh, el presidente de la República se graduó de la universidad militar tal, cual, con grado de honor. Y decimos: oh, wow, esa es una persona valiosa por todos los méritos que lo acompañan. Usted ve a los licenciados, por lo general, a los licenciados y a los magíster les gusta en sus oficinas de práctica privada poner su diploma para que todo el mundo lo llame de acuerdo a su diploma. ¿Han conocido a alguien que usted le dice: vea, ¿cómo está, señor fulano? Doctor fulano. ¿Cómo está fulana? Licenciada fulana. Algunas personas se ofenden si no la llama por su mérito profesional, porque esa persona se siente definida por sus méritos. Pero hermanos, la salvación es imposible en nuestro propio mérito. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. ¿Ok? No importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto estudie, no importa cuánto trabaje, cuántos libros lea o cuánto se esmere, no hay manera que usted pueda lograr su propia salvación. A veces escuchamos mensajes motivacionales por ahí, ¿no? Si te esfuerzas, puedes lograr lo que tú quieras. Y eso suena bonito, hermano, pero eso no es cierto. En varios aspectos, y se lo digo de corazón, hermano, no se lo digan a sus hijos así.
¿Ok? Hay que enseñar a los hijos a esforzarse, pero para la gloria de Dios. Que no es lo mismo ni se escribe igual. Vamos a poner un ejemplo. Hermano, yo me puedo esforzar mucho, hacer 1000 abdominales al día, comer lo mejor posible, picar una pelota de baloncesto por 16 horas al día y nunca voy a ser LeBron James, por más que me esfuerce. Y nadie me va a pagar lo que le pagan a LeBron James por hacer lo que yo me zurré para hacer. ¿Sí? Entonces, si yo le digo a mi hijo, si tú te esfuerzas mucho, tú vas a ser LeBron James, le estoy mintiendo. ¿Ok? Hay veces que los méritos no son suficientes. Y en uno de estos casos, hermano, es la salvación. Por eso nos dice Efesios 2, versículo 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie haga ¿qué cosa? Precisamente lo que el Señor no quiere que hagan los israelitas. Usted no tiene ningún mérito en su salvación. Lo único que aportamos, como ya hemos dicho, es el pecado que hace necesaria dicha salvación. Fuera de la obra redentora de Cristo, mis amados hermanos, no hay salvación posible. Lo segundo que quiero que notemos con este mandato del Señor, hermanos, es que a veces nos gusta también adjudicarnos méritos por lo que se hace en la obra del Señor. Si no fuera por mi inteligencia, esta iglesia estaría, punto suspensivo. Si no fuera porque yo doy tanto a la iglesia, esta iglesia estaría, punto suspensivo. Si no fuera por mí, ¿dónde estaría esta iglesia hoy? A veces se ve inclusive en nuestras oraciones, así estilo el fariseo, ¿no? Gracias, Señor, porque yo soy así, yo soy asá, yo hago esto, yo hago lo otro. Gracias, Señor, porque yo hago todo eso. Hermano, usted se ve lo ridículo de esa oración, y disculpe que lo diga así. Usted está dando gracias por algo que a alguien que según usted no ha hecho nada. Porque si todo lo hice yo, ¿para qué le estoy dando gracias a Dios? ¿Sabe por qué? Porque suena piadoso. ¿Ok? Y hermano, lo podemos hacer también al revés, hacia otra persona en nuestras oraciones. Gracias por fulano, fulana. Fulana es tan, y sutano es tan. Ellos son lo máximo, la luz brilla de ellos. Bueno, dele gracias a él, pues. O dele gracias a ella. Pero si él me va a dar gracias, dame gracias por algo que yo hice. Hermanos, el Señor quería que el pueblo no se gloriara, que el pueblo no se exaltara a sí mismo, que no se gloriara en su propio esfuerzo, en su propio mérito. Y hermano, así se nos recuerda en nuestro versículo de discipulado, ¿recuerdan? Jeremías 9:23, ¿cierto? Así dijo el Señor a través del profeta: no se alabe el sabio en qué cosa, en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni que el rico se alabe en qué cosa, en sus riquezas. Si hay algo de a qué alabarse, si hubiera algo de qué alabarse, ¿de qué debería ser? Versículo 24, de conocer al Señor. Esa debería ser nuestra gloria, conocer al Señor. Y hasta eso es un don de Dios. Hasta eso es un don de Dios. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra oración entonces hacia la obra del Señor? ¿Cuál debe ser nuestra oración en pos de nuestros hermanos y hermanas y por nosotros mismos? Déjenme darle un ejemplo
en 2 de Crónicas, capítulo 14. Brevemente, hermanos. Hermano, el rey Asa estaba haciendo algo similar que lo de Gedeón en 2 de Crónicas. Él había iniciado una reforma espiritual y se encontraba luchando con un ejército de 1 millón de personas. Y de su lado, nada más tenía 580,000 hombres. ¿Ok? Muy similar, casi paralela a la historia. Pero quiero que note conmigo la oración del rey Asa. 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Creo que esa no está ahí. Y dice el texto, versículo 11. Y clamó Asa, ¿a quién? A Jehová su Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda ¿a quién? ¿Al poderoso o al que no tiene fuerzas? Haga una pausa ahí. ¿Quiere decir que el Señor pudo haber hecho la salvación con 32,000 personas? Sí. ¿Pudo haberla hecha con 1 millón de personas? Sí. Pero el punto no es ese. El punto es que entendamos quién hace la salvación. ¿Ok? Entonces, mira la oración. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. ¿Por qué? Porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti. ¿Ven la diferencia, hermanos? Si la gloria no es para el Señor, no estamos orando bien. Si el agradecimiento no es a Dios por lo que ha hecho en algo o en alguien, esa oración es para la gloria de Dios. Hermanos, el Señor no comparte su gloria con nadie. Y no tiene por qué hacerlo, porque la salvación es de Él. Y eso es lo que el Señor quiere probar en este pasaje, mis amados hermanos. Ahora usted puede entender el mandato que el Señor da en el versículo 3. Haz pregonar, volviendo a nuestro texto, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá. Había que madrugar para regresarse, hermanos. Y se devolvieron de lo del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahora, hermano, esto no era un capricho. Esto no era algo del Señor haciendo show. Esto era ley de Israel. Había una ley sobre cómo ir a la guerra. Eso lo podemos ver brevemente en el capítulo 20 de Deuteronomios. ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 20. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: quien ha edificado una casa nueva, Deuteronomio 25, y no la ha estrenado, vaya y regrese a su casa. ¿Ok? No sea que muere la batalla y algún otro estrene la casa. 6. Quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a la casa, no sea que muera no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute, Versículo 7. Quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. ¿Ok? Ahora, hermano, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo en este principio? ¿Cuál es el principio? Este pasaje habla acerca de la condición mental de los que estaban en la guerra. ¿Sí? Si yo estoy en la guerra y mi cabeza está en mi viña, en mi casa y en mi esposa, ¿cómo voy a pelear? ¿Cuál será mi actitud ante la pelea? ¿Ok? Aquí aquellas personas tenían derecho a irse para la casa para no ser un impedimento desde ese punto de vista.
Pero hermano, ese no es el peor caso. Miren el versículo 8, que aquí donde voy, y a esto se refiere lo que estaba pidiendo el Señor a Gedeón. Y volverán, después que se fueron todos los que tenían asunto de casa, mujer, versículo 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Ok? ¿Cuál es la palabra aquí? Medroso y pusilánime, en pocas palabras, cobarde. ¿Qué le dicen? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Ok? Hay una razón, no es un capricho. Hay una razón. ¿Sí? Y hermanos, hoy vamos a ver que hay temor y hay temor. Hay un temor que nos lleva a Cristo y hay un temor que funciona en detrimento del individuo o de la obra del Señor. Hermano, la intención de nuevo es que los que tienen miedo desaniman a los demás. Y hermano, eso plantea una pregunta para nosotros, y me van a disculpar. ¿Somos nosotros de alguna manera aquellos de los que desaniman al cuerpo o desaniman a la iglesia por algo? Puede ser que nuestro temor en ciertos casos cause desánimo en el cuerpo de Cristo. Todo lo que decimos trae desánimo y tristeza, o somos más bien como Josué y Caleb, que dicen, con Dios todo es posible, o somos como los otros 10 días. También debemos hacernos la pregunta, ¿en qué otras maneras desanimamos al pueblo? ¿Solamente podemos desanimar al pueblo por miedo? ¿O tendremos algunos pecados que traigan desánimo a la congregación de Dios? Hermano, es nuestra oración que ninguno aquí sea motivo de desánimo para el pueblo de Dios. Estaba sorprendido porque le dijeran que se vayan los que tienen miedo. La sorpresa fue cuando se fueron. ¿Ok? Se lo pueden imaginar por un momento, ¿no? Hay 32,000 hombres. Y Gedeón dice, bueno, los que tienen miedo, que váyanse aquí, váyanse fuera. Y Gedeón comienza a buscar un par de cosas acá, ve que se mueve uno, después se mueve dos. 5 minutos después, se fueron 22,000. Hermano, ¿usted sabe cuántos son 22,000 de 32,000? Hay 2/3 que se fueron. 2/3 que dijeron, no voy en esa, tengo miedo, voy para la casa. ¿Sí? Eso fue lo que dijeron. Y para más sorpresa aún, porque Gedeón pudo haber dicho, bueno, Señor, entiéndole lo del miedo, pero ahora somos 10,000. Y el Señor responde aún más sorprendentemente, todavía son muchos. ¿Ah? Todavía son muchos. Eso es lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, este irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no va contigo, el tal no irá. Ahora, hermanos, aquí donde se hace el problema. Este es el pasaje que hace que no entendamos el resto de los demás. ¿Ok? Hermanos, el versículo 2 nos dice cuál es el propósito del pasaje. Que el pueblo no se gloriara. ¿Cierto? Pero ¿cómo nosotros interpretamos este pasaje? ¿Quiere que le diga cómo lo interpretamos? Decimos, el Señor lo va a probar. Decimos, el Señor va a ver cuál es el que está más calificado para la batalla. ¿Ok? Eso es lo que entendemos. Pero hermano, el término probar allí habla más de refinar. Le voy a decir algo, hermanos. El Señor estaba refinando
su ejército. ¿Ok? De modo que aquí el asunto no es en qué posición estaban los que estaban tomando el agua. ¿Sí? Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Bajaron algunos y estaban así. Y había otros que según nosotros, ¿ok? Estaban así. Ahora, hermano, voy a hacer un ejemplo para ver por qué es peligroso hacerlo como lo estamos haciendo. Si yo hago así, enfrente del estanque de agua, ¿puedo o no puedo recogerla con la mano también? No puedo estar así. ¿Es una postura alerta o no? Pues ¿saben lo que hemos hecho, hermanos? Hemos hecho el pasaje pensar que el Señor está armando un equipo SWAT, un equipo táctico, los Marines de Gedeón, así como vemos el pasaje, ¿sí o no? Así como lo veía yo en la escuela dominical. El escuadrón de los alertas, eso no se le escapa a nadie. Pero entonces, hermanos, si el equipo SWAT es el que va a hacer la guerra, ¿de quién es la gloria entonces? El pueblo no podía decir, que teníamos al equipo SWAT, el mejor equipo de lucha del mundo, ¿cómo no íbamos a ganar la pelea? Eso no es lo que la gente dice, por ejemplo, de los Marines o de los Navy SEALs. Cuando alguien dice, yo soy Navy SEAL, ese señor es experto en 17 formas de muerte, es un asesino sigiloso, es un ninja, es toda clase de cosas porque es un Navy SEAL. Si ponemos entonces el énfasis en que eran los que estaban más alerta, nos perdemos lo que dice el capítulo 2. Es precisamente el punto. El Señor estaba diciendo, aplicando el principio de elección, hermanos, recuérdenlo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Este es un ejemplo práctico de eso. ¿O alguno de ustedes fue llamado por el Señor porque usted era un experto en artes motivacionales y de conversión? Voy a llamar al hermano Tyron porque como él canta bien, él va a traer a la gente para Cristo. ¿Así es como el Señor escoge? No. Y hermanos, es precisamente ese concepto que debemos alejar de nuestras iglesias, alejar de nosotros mismos. La obra es del Señor. Somos instrumentos en sus manos, pero no somos nada. Hermano, y cuando comenzamos a entender eso, nos vamos a dar cuenta que inclusive las relaciones con los hermanos y las hermanas en las iglesias serán mejores inclusive. Porque yo no me acerco a la hermana pensando, mira, está viendo mi currículum, ¿cómo se te ocurre a ti decirme a mí que hay una mejor manera de hacer algo que la que yo sugerí? Mira mi currículum. ¿Actuamos así o no los creyentes también, hermano? ¿Saben por qué actuamos así? Porque pensamos que somos el SWAT del Señor. Yo soy parte de las fuerzas especiales de Cristo. Nadie me puede decir nada. ¿Cuántas personas tú has traído a Cristo? ¿A cuántos le has predicado el evangelio? ¿Cuántos buses te has subido? ¿O cuántas horas ayunas? Yo ayuno 16 horas a la semana. ¿Cuántas ayunas tú? Eso pasa cuando nos consideramos el SWAT del Señor. Pero este relato no es el SWAT del Señor, hermanos. Hombres incapaces ante un rival formidable, siendo instrumento del Todopoderoso en su santo propósito. Versículo 5, entonces el pueblo llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Miren lo que dice el versículo 7, hermanos. Con eso vamos a salvar a Israel.
Eso es todo. No, ustedes se pueden imaginar los otros 9,000. Los 9,000. Los 9,700. Porque los primeros se fueron por miedo. Pero los 9,700 fueron como que, hey, vaya para la casa. Ok, para la casa. Se podrán imaginar a la esposa esperándola afuera. Así escuché a un pastor mencionarle en una ocasión. La esposa diciendo, hey, ¿tú qué haces aquí? No, lo que pasa es que hubieron cambios. No hiciste algo malo. ¿Te dio miedo? No lo vas a creer. Yo estaba nada más viendo cómo se fueron primero 22,000 y después nos dijeron vayan a tomar agua. Eso fue todo lo que yo vi. Yo fui a tomar agua y alguien me tocó la espalda y me dijo, para la casa. Ok. Y probablemente la esposa diciendo, tuviste que haber hecho algo malo, no te creo. Ok. Pero así fue como el Señor hizo la salvación. No era que este hombre no quería pelear, pero no, no era el que el Señor llamó para eso. ¿Ok? El tema no son los que están agachados como están tomando el agua. El tema es a quién llamó el Señor. De hecho, hermanos, Dios nos enseña aquí que nosotros somos instrumentos útiles del Señor cuando finalmente entendemos nuestra limitación y qué tan incompetentes somos. Cuando yo sé lo inútil que soy, el Señor dice, te puedo usar. Pues nosotros por alguna razón lo vemos al revés. Noten a los llamados. Ninguno de los llamados en la Biblia sale diciendo algo como que ya era hora que me llamara. Mira mi currículum, estaba esperando. Todos los llamados por el Señor responden como, ¿en serio? ¿A mí? ¿A mí? Yo soy muy joven, tartamudeo, no sé nada, soy un incompetente. Y el Señor dice, sí. ¿Ok? No, el Señor no dice, no eres un incompetente, eres especial. No, el Señor no dice eso tampoco. El Señor dice, sí, eres un incompetente, pero eso no es el problema. El competente soy yo, no tú. Así cuando el incompetente reconoce que es incompetente y ve que Dios obra, dice, gloria a Dios. Y no dice, oh, soy lo máximo. ¿Ok? Eso es lo que se trata esto aquí, hermanos. Y lo podemos notar aún con más detalle. Espero que se hayan dado cuenta. Vuelvan conmigo al versículo 8. ¿Se dieron cuenta cuáles eran las armas de combate? ¿Se dieron cuenta las armas de combate del versículo 8? Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, o sea que mandaron a los que se fueron para la casa, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Las provisiones y sus... ¿Se dieron cuenta? Provisiones y trompetas. Si esta fuera una película épica o una película de acción, este era el momento donde tuviéramos en un montaje donde están recogiendo las armas, ¿no? Metiendo espadas por todos lados porque este es el momento que vamos a pelear. Pero aquí todo lo que dice Gedeón es, hey, agarren la comida y lleven las trompetas. ¿Ah? Recojan la comida y lleven la trompeta. Hermanos, debemos reconocer nuestra vocación, nuestro llamado. Antes de ir al versículo 9, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 1. Vamos al versículo 26. Esto ya lo vimos, pero es una exhortación, hermanos, a que nos miremos los unos a los otros con respecto a cómo debemos vernos a la hora del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Miren su llamado. Este es Pablo a los Corintios. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29, ¿con qué propósito, hermanos? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30 más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual Dios ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién. Mirémonos, hermanos, ¿cuántos somos diputados? ¿Cuántos somos millonarios? ¿Cuántos? Hermanos, la tarea de la iglesia en la gran comisión se puede ver difícil, y ciertamente así se puede ver. A veces hemos pensado, bueno, esta iglesia de 50 miembros mal contados, en un edificio que tiene ciertas deficiencias, ¿cómo vamos a hacer tu trabajo, Señor? Esperemos que el Señor no se lleve el techo tampoco. ¿Cómo vamos a hacer tu trabajo? Bueno, eso no depende ni de usted ni de mí. El templo avanzará en el poder del Espíritu. Hermanos, Dios fortalece en la debilidad. Aquí sí vamos a avanzar un poco más fuerte. Pueden imaginarse, hermanos, el corazón de Gedeón aquí. ¿Ok? De 32,000 quedó con 300 para luchar por lo menos con 135,000 personas, con 32,000 trompetas. ¿Ok? Ese es el escenario. Mira el versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate temprano, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Ahora, hermano, ¿no le parece sorprendente la palabra del Señor ahí? Bueno, ya, son 300, vamos para la guerra. ¿Ok? Pero le dice a Gedeón, y si tienes miedo, baja con Fura. Ahora voy a hacer una pausa aquí. Recuerda lo que le dije la semana pasada, hermano. ¿Por qué el Señor no le dice a Gedeón, ¿hasta cuándo la lucha contigo, cobarde? ¡Muévete! Eso no fue lo que el Señor hace aquí. ¿Ok? ¿Y por qué no le dijo, Gedeón, regrésate para la casa si tienes miedo? Por eso establecí la diferencia, hermanos. Hay un miedo, temor legítimo ante la circunstancia, y un temor negativo. Y permítame aclararles un poquito más. La valentía no significa la ausencia de miedo, sino miedo bajo control, que no es lo mismo ni se escribe igual. Cuando usted le dicen tírate del puente con un paracaídas, la persona que se tira no se tira pensando, yo me voy a tirar y no me va a pasar nada. Porque la persona que se tira sabe que le puede pasar algo. Estadísticamente le puede pasar algo. Poco probable, pero puede suceder. ¿Sí? De modo que el asunto no es el temor per se, sino el miedo fuera de control. El miedo de los 22,000 que se fueron era, hey, esto no se puede hacer, dejemos la locura, voy para la casa y vamos a someternos a los madianitas por el resto de nuestras vidas. Ese era el miedo de los 22,000. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿usted cree que el Señor está haciendo casualidad aquí, haciendo la pregunta, y si tienes miedo, llévate a Fura? ¿Ustedes creen que Gedeón no tenía miedo? Bueno, yo vi que 50 personas con un palo que se pusieron bravos porque tumbó una estatua, él le tenía miedo. ¿No le tendría miedo a 135,000? Pero ahora, permítame revertir la pregunta. ¿Usted tendría miedo?
No me tiene que contestar. ¿Usted tendría miedo o no? ¿No sabe qué es lo que nos han hecho la película de SWAT y de Comando y de todo esto personas? ¿Cuántos son? 300. A todo le gano. Hermanos, lo que el Señor le estaba pidiendo a Gedeón era virtualmente imposible. Y recuerden, no tenía ni un cuchillo. Cuernos de carnero era lo que llevaban ahí. Estoy seguro de que Gedeón tenía miedo. Pero miren lo que está diciendo el Señor. Y si tienes miedo, te voy a reafirmar. Miren lo que dice, hermanos. Versículo 11, quiero que veamos. Versículo 11. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos y descenderás al campamento. O sea, Dios le está diciendo, voy a afirmarte, voy a fortalecer en tu temor. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el texto ahí. Esa es una respuesta, hermano, llena de gracia. Es una respuesta llena de paciencia. Realmente el caminar cristiano no estamos solos, hermano. El Señor va con usted y conmigo, llevándonos de la mano. El Señor hizo provisión para animar a Gedeón. Y note el versículo 7, usted puede imaginárselo, ¿verdad? Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Erit estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Hermano, usted se puede imaginar a Gedeón con furia bajando. Kilómetros de gente, montón de camellos, bocotón de tiendas dormidos. Y para los que creen en las casualidades, ¿no? ¡Qué casualidad! Que justamente llega Gedeón con furia cuando en una de las tiendas al principio alguien está hablando de un sueño con el otro. ¿Ven por qué los cristianos no creemos en la suerte de las coincidencias? Esta es una evidencia de la providencia y la soberanía de Dios. Entonces, 135,000 hermanos. Y Gedeón llegó a donde el que tenía un sueño. Y no solamente uno que tenía un sueño, sino que se lo estaba contando a alguien que lo pudo interpretar. ¿Se dieron cuenta? Así que Gedeón está con furia en la línea de combate y escucha a dos hablando. ¡Ey, tuve un sueño, mira! Sí, ¿cómo va a ser? Cuéntamelo para ver si lo juego en la lotería. Soñé que una rodaja de pan de cebada venía rodando por el campamento y se llevó toda mi tienda. Si hubiera sido yo, el hermano Eugene, que no tiene el don de interpretación de sueños, hubiera dicho, mira, vaya a dormir, no moleste, eso no significa nada. ¿Ok? Pero ¿saben cuál fue la respuesta? ¡Oh! Eso quiere decir que el Señor entregó el campamento en manos ¿de quién? De Gedeón. ¿Vio la interpretación del sueño? También prueba que el Señor usa cualquiera para su propósito. Usted puede escuchar una verdad divina de un pagano, inclusive. Hay varios ejemplos bíblicos de eso. Y hermanos, ¿ven lo que dice el texto? Ahora piénselo por un momento. ¿Cuán duro tenía que estar ese pan de cebada para tumbar un campamento, hermano? ¿Ustedes se imaginan un pan rodando y tumbando un campamento, una tienda? ¿Cuán duro? Por más duro que ese pan tuviera, lo más que podía hacer era, no sé, golpear una estaca y ya. Pero ¿sabes qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el simbolismo ahí, hermano? Lo menos probable es lo que nos va a derrotar. Un pan de cebada no podría ser equivalente a 300 hombres contra 135,000.
destruyendo todo un campamento, hermanos. Y efectivamente eso. Es efectivamente eso. De modo, hermanos, Dios fortaleció el valor de su siervo. Hermanos, ¿cuál fue la reacción de Gedeón en el versículo 15? Cuando Gedeón oyó, vamos al 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Ven el contraste? ¿Ven la diferencia en Gedeón ahora? Hermanos, el Señor conoce los temores de sus siervos. Sabe lo asustados que podemos estar en nuestras diversas circunstancias. Salmo 103:14 dice que el Señor sabe que somos polvo. Pero sabe que a pesar de eso, Dios muestra amor para con nosotros y nos afirma. De igual manera, hermano, usted y yo, al experimentar la providencia, el favor, la misericordia, la gracia de Dios, ¿cuál debe ser nuestro resultado, hermano? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Adoración. Adoración al Señor. Es como si fuera otro hombre. Era otro hombre. Mira, si tienes miedo, anda pues y escucha las palabras. ¿Sabe qué también nos recuerda eso, hermano? ¿Qué debe hacer usted si tiene miedo? En algún momento es que oye. ¿Sabe qué tiene que hacer? Abra su Biblia y clame al Señor. Porque así como Gedeón fue animado por la palabra de Dios, usted no tiene que esperar un sueño de alguien para saber qué hacer. Usted tiene todo lo que necesita ahí en sus manos. La palabra de Dios es nuestra fortaleza. La palabra de Dios es la que nos anima en la depresión, en la desesperación. Lo vimos con el salmista, Salmo 119. Mi alma está pegada al piso, vivifícame según tu palabra. Hermanos, es la palabra de Dios la fuente de su fortaleza, la fuente de su gozo. ¿O es un adorno en su hogar o una pifia en su teléfono gastando espacio? Porque muchos decimos tener una Biblia, pero muchos no la usamos. Y mucho menos como deberíamos. La palabra de Dios fortalece al cansado. Tercer y último punto, hermanos. Dios da la victoria en la debilidad. Vimos al Señor fortalecer la debilidad de Gedeón y ahora dar la victoria en medio de todo. Y hermano, el plan es interesante si lo ven ahí, ¿verdad? Lo vemos desde el versículo 16 al 18. Ustedes pueden imaginarse el plan. Gedeón llamando a los 300 hombres, ven acá. Esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dividir en tres y vamos a rodear el ejército. Pero noten lo primero que él dice, hermanos. Versículo 17. Miradme a mí y haced como yo hago. Y aquí hay un ejemplo para cómo debemos hacer el caminar cristiano en nuestra batalla espiritual. ¿Sí? Yo pudiera decir, mírenme a mí al pastor y hagan como yo hago. Pero eso no es suficiente. ¿Sí? Ustedes tienen que imitar al pastor como dice el apóstol en otras cosas. Considerad su fe e imítenlo. Pero hermano, ¿qué le parece si miramos a la persona que Gedeón apunta aquí? Gedeón es el caudillo. Gedeón es el libertador.
que nos apunta a la figura de nuestro caudillo y nuestro libertador, Cristo Jesús. ¿Quieres saber cómo vivimos la vida cristiana? Lo cantamos hoy. Gracias, hermano Tyron. Pon tus ojos en Cristo. Eso es lo que le está diciendo Gedeón a sus soldados, y es lo que le dice Cristo a los suyos. Mírenme a mí, imítenme a mí. Yo soy el ejemplo que necesitan seguir. ¿Y cuál era el ejemplo aquí, hermano? Versículo 18. Esta era la estrategia. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y dirán o gritarán por Jehová y por Gedeón. ¿Lo vieron ahí, hermanos? 300 rodearon a 135,000. ¿Sí? Todo lo que tenían en sus manos eran una trompeta, una vasija con una antorcha adentro. Eso es todo lo que tenía. Y eso me regresa al ejemplo de los alertas. Si era que tenían que estar alerta, ¿para qué era que tenían que estar alerta? La pelea no requirió estar alerta para nada. Parecía una entonces sobrecalificación llamarlos alerta, si no necesitamos gente alerta aquí. Aquí necesitamos gente que se pueda parar con un cuerno y ya. Párate ahí, quédate quieto. ¿Qué tan difícil puede ser eso? ¿Cuántas horas de seminarios militares y simuladores de vuelo necesita usted para seguir esa orden? Lo leímos. Está quietos y mira que yo soy el Señor. ¿Sabe cuál es la instrucción? Rompan la vasija, soplen los cuernos y griten por Jehová y por Gedeón. ¿Y a mí qué? Bueno, hermanos, nosotros somos el ejército del Señor también, y nuestras armas son similares. ¿Dónde está su espada? ¿Cuántos aquí cargan espada? ¿Cuántos aquí cargan revólver y AK-47? Probablemente algunos de nuestros vecinos sí, pero nosotros no. Porque nuestra batalla no se pelea con armas físicas, pero son poderosas en Dios. ¿No ven ahí? Y no debemos dejar pasar el aspecto simbólico de las trompetas. Recuerden lo que les dije, la trompeta era un instrumento de convocatoria y un llamado para la guerra. Es un instrumento de proclamación. Hermanos, ¿qué tenemos que proclamar nosotros? ¿Saben qué? El Evangelio del Reino. Ese es nuestro llamado. Y para ese llamado, hermanos, pongámoslo así, inclusive, el Señor puso una luz dentro de vasijas de barro, frágiles. Nosotros, hermanos, anunciamos el Evangelio del Reino con voz de trompeta, las buenas nuevas de paz para con Dios por medio del Mesías, su ungido. Él es el Salvador. De modo que nosotros no gritamos ningún nombre humano, pero sí clamamos a aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ese es nuestro grito de batalla. Tenemos que ser 32,000 para hacer eso, hermano. Tenemos que ser una mega iglesia con 600 miembros. ¿Sabe cuál es el punto de aquí?
No importa cuántos seamos, ni qué tan débiles seamos, si el que marcha delante de nosotros es el ángel de Jehová. Ese es el punto. Miren cómo cierra versículo 19. Y hermano, mientras están leyendo conmigo los últimos versículos, por favor hagan lo que hice yo. Imagínense a 300 personas correteando a 135,000. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha la trompeta con la que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Hermano, este es su llamado para la iglesia de Dios en el versículo 21, para el templo bautista de Colón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Versículo 22. Los 300 tocaban las trompetas y Jehová, ¿lo ven ahí? Y no dice Gedeón y fulanito número 1 o el soldado 299. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Sabes lo que está diciendo ahí, hermano? Que en el desastre y en el revolú que se formó ahí por la gritadera, las antorchas y los cuernos sonando, la gente estaba despertándose. ¡Ay, qué pasó! ¡Ay! Y el Señor los confundió de tal manera que se comenzaron a dar espadas entre ellos mismos. Y nótese, nadie pudo decir: ¡Ey! 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 Nada de eso pudo hacer. Ahí se estaban dando cuchillos a tal punto que comenzaron a emprender la retirada inclusive. ¿Ok? Miren lo que continúa diciendo el versículo 22. Y el ejército huyó hasta Betsiba en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. ¿Y sabe qué comenzó a suceder, hermano? Llegaron inclusive refuerzos. Versículo 23. Y juntándose los de Israel, los de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Versículo 24. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara, y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán y tomaron 2 príncipes de los madianitas. ¿Ok? Capturaron a 2 y los mataron, en la ironía, ¿verdad? Porque acuérdense que las personas le ponían su nombre hasta el patio de su casa y todas sus posesiones. ¿Lo ven ahí? Lo mataron a uno en el lagar que lleva su nombre, el lagar de Seir, y trajeron al otro, lo mataron en la peña de Oreb. ¿Ok? Ahora salvedad, no es la peña de Oreb que Moisés golpeó, de Oreb sin H. ¿Ok? Y trajeron las cabezas de Oreb y de Seir a Gedeón al otro lado del Jordán. Señor logró la victoria. 135,000 hombres derrotados por 300 hombres sin una sola espada. ¿Saben por qué eso fue posible? Porque ninguno de esos 300 hombres peleó. Quien peleó fue el Señor. Y por eso, hermanos, sabemos que la iglesia puede ser victoriosa en la labor que el Señor la encomendó en nuestra lucha contra el maligno, el mundo en el que estamos, porque el Señor ya ganó la victoria. A nosotros nada más nos toca hacer la persecución. ¿Sí? Y cuando digo persecución me refiero al mandato de la Gran Comisión. Eso es lo que nos compete a usted y a mí.
¿Cuál es el mensaje de Gedeón? Con esto cierro, hermanos. Nunca olvidemos, Cristo es el único Salvador. Usted no se puede salvar solo. Usted no se puede mejorar usted solo. Usted no puede decir, bueno, voy a portarme mejor a partir de mañana. Usted no tiene la fuerza para hacer eso. Ayer conversaba con un joven que vino aquí y decía, mira pastor, que me estoy esforzando, estoy metiendo mi currículum, estoy haciendo esto. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. El maleante tiene que morir y tiene que nacer un nuevo hombre. Y eso tú no lo puedes hacer solo. Esa es la obra de Dios. Hermano, cada quien aquí debe recordar eso. El apóstol Pablo se lo dijo, no recuerdo exactamente la iglesia, pero somos lo que somos por la gracia de Dios. Usted no se puede jactar de nada. Y hermano, cuando digo nada, es nada. Todo se lo debemos a Él. Y si todo se lo debemos a Él, dejemos de darle la gloria al hombre y démosle la gloria al que se la merece, a Cristo. La gloria es solo para Él. ¿Saben qué más podemos aprender del relato de Gedeón, hermanos? Así es como aprendemos a confiar en el Señor. Gedeón se vio impulsado o motivado a confiar en Dios. Si ustedes meditan en cada parte del plan, Señor, tenemos 22,000, no nos puede dar más. No, eso son mucha gente. Tenemos 32,000, eso es mucha gente. Pero Señor, necesito más. No, necesitan menos. Ok, Señor, tenemos 10,000. No, todavía es mucho. Ok, Señor, tenemos 300. Bueno, me imagino que no vas a dar AK-47 y bazooka para hacer la misión. No. Todo lo que te voy a dar es unos cuernos de vaca. Soplen ahí y ya. Ok. Hermano, usted se puede imaginar a Gedeón contándole el plan a los 300. Ahora póngase las sandalias de los 300. ¿Ok? Yo puedo entender cuando se fueron los cobardes. Yo no quiero cobarde al lado mío. Yo puedo entender eso. Así decimos algunos. ¿Ok? Pero noten, se fueron 10,000 más. 9,700 más. Ok, Gedeón. Yo no he visto la película de 300, pero estoy viendo que tú estás haciendo una cosa aquí como medio loca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿cuál es el plan, pues? ¿No? Eso no es lo que nos gusta. Bueno, ¿cuál es el plan? Ok, reúnanse. Nos vamos a dividir y vamos a soplar el cuerno y vamos a gritar. Ese es el plan. Ese es el plan. Ese es el plan. Y hermano, si el Señor le dice a usted que ese es el plan, ese es el plan. ¿Cómo vamos a conquistar el mundo para Cristo? Con la trompeta, predicando el Evangelio. ¿Sabe qué permite eso también, hermanos? Descansar. ¿Saben qué podemos descansar? Que ya no tenemos que estar planeando la última estrategia de combate y pidiéndole al pastor que nos diseñe la estrategia. Pastor, ¿cómo vamos a ir a alcanzar las almas que se están perdiendo allá afuera? ¿Cuál es el plan? Y el pastor, ok, mis 3 clases del seminario me permitieron entender esto. Siéntense y escuchen. Este es el plan. Vamos de 2 en 2 a la casa de los hermanos o a la casa de las personas y le vamos a dar un tratado y le va a decir que quiere que venga a la iglesia el domingo. Ese es el plan. Ese es el plan. O vamos a invitar al hermano Sech cuando se convierta al Señor a que cante para que la gente venga corriendo. Pero el plan consiste en que tenemos que ya convertir a Sech primero. ¿Quién es el mejor hermano capaz para convertir? El hermano Adrián. Ese es el hermano SWAT preparado para la misión. Hermano Adrián, aquí tiene su misión. Corra donde el hermano Sech
y conviértalo para la gloria de Dios. Y va el hermano Adrián con su Biblia, lo voy a convertir. Esta es mi misión de mi fuerza táctica. ¿Lo ven así? Hermano, da risa, pero así nos vemos. Así nos vemos haciendo el trabajo del Señor. Cuando todo lo que el Señor ha dicho, este es el plan. Prediquen el Evangelio. Es el plan. Y nosotros decimos, pues, Señor, ese plan está muy sencillo. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde están los efectos especiales? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero algo más. Yo quiero que la gente se desmaye cuando yo hablo. Ese plan no atrae, no hay mucha acción. Hay un solo plan, hermano. Prediquen el Evangelio. El apóstol lo dijo, para algunos es tontería, pero para los que creen es poder de Dios que cambia vidas, restaura matrimonios. Poder de Dios para salvación. No necesitamos más nada, hermano. Ese es el único plan. Si usted le pregunta al hermano Eugene cuál es el plan para el templo en los años que vienen, por ahora nada más tenemos uno: predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Qué nos toca a los que escuchamos el mensaje del Evangelio? Vivir el Evangelio. Vivamos el Evangelio. Esa es la única estrategia para los soldados. Usted no necesita una AK-47 para eso. Usted tiene la espada del Espíritu. Pongámonos la armadura de Dios y Él dará la victoria. ¿Y sabe qué haremos, hermano, cuando estemos en el cielo, en presencia del Señor? Nadie va a decir, hermano Adrián, tú fuiste tan poderoso, te vi haciendo tal y cual cosa. Oh, hermano Tyron, los hermanos y los pecadores se caían cuando tú cantabas. Oh, pastor Eugene, usted hablaba mucho, pero aún así, gracias a Dios por usted. No va a haber tiempo para eso, hermano. ¿Sabe por qué? Vamos a estar de rodillas, dándole la gloria al Cordero, que nos salvó, que nos usó para su gloria. Si para usted eso no es suficiente, nada lo es. Porque somos un pocotón de los nadies que fueron hechos sacerdotes y reyes en Cristo y con Cristo. La gloria es de Él, la victoria es de Él, hoy, mañana y siempre. Señor lo bendiga ricamente. Oremos, hermanos.